Bueno, hay un Bueno, tema un poco espinoso, padre, y es el tema del pecado, y por eso he querido compartir con usted este espacio, padre Omar, porque muchas veces cuando nosotros estamos dando esos pequeños pasos en la fe, creemos que la iglesia se inventa el tema del pecado para que uno no haga nada, mejor dicho, y que uno vive en pecado constante. Pero en realidad, ¿qué es el pecado? O sea, esa invitación que nos hace la iglesia de acudir al sacramento de la penitencia yo lo veo así como una forma de lavar nuestra alma, de quedar purificados y de impulsarnos a vivir sacramentalmente y a vivir nuestra vida como en esa santidad. ¿Cómo podríamos entonces definir, Padre, el pecado? bueno, yo creo que antes de llegar a una definición tendríamos que tomar la dirección que la Iglesia misma nos da para comprender un poco mejor la realidad del pecado. Digo, comprenderlo en todo el sentido de la palabra, porque como es un misterio, nunca vamos a llegar a entenderlo como misterio, pero por lo menos a tener una comprensión más clara a nivel racional, sobre todo espiritual, que es desde la parte que más nos interesa, y de todo lo que implica esta realidad del pecado. Entonces, lo primero es que el pecado es un misterio, pero a la vez es una realidad de nuestra vida, ¿sí? Que se puede constatar y que solamente podemos hablar de esta realidad del pecado y en cierto sentido entender muchas de sus manifestaciones y sus efectos a nivel racional solamente a partir de la revelación bíblica, ¿sí? La iglesia pues tiene como fundamento la revelación de nuestro Señor, ¿sí? Toda la revelación bíblica que pues nosotros retomamos desde la tradición misma del pueblo judío por ser pues el cristianismo una religión fundamentada en la fe de Abraham, ¿sí? La fe que él ha recibido. Y bueno, ya ahí la iglesia se sustenta y bueno, el pecado es una realidad que apareció en la historia humana y que así nos lo hace ver la historia de la salvación que nos cuenta la revelación bíblica. Entonces, es una realidad que trajo un daño muy grande no solamente para el ser humano, sino para la humanidad entera. Últimamente hemos escuchado mucho, sin decir en su totalidad, pero hemos escuchado mucho al Papa Francisco hablar del daño que está sufriendo en estos momentos la ecología, el ámbito de la naturaleza misma, la creación, el cosmos. Y bueno, no es novedoso en él porque siempre la Iglesia nos ha advertido eso, porque el pecado también tiene una repercusión muy grave en la naturaleza misma, ¿sí? En la sociedad. Entonces, en primer lugar es eso, como precisar que es una realidad de nuestra vida, ¿sí? Luego, la definición de pecado, pues, como la Iglesia nos lo presenta a partir de la revelación bíblica, el pecado es una rebeldía contra la verdad misma, ¿sí? Porque es una mentira, ¿sí? Y nos hace vivir continuamente en un camino de confusión, de ambigüedad, y lo sabemos por los mismos actos y comportamientos y sobre todo las decisiones que tantas veces tomamos. Entonces, es un atentado contra la verdad, también contra la razón, ¿sí? Porque muchas veces esa realidad del pecado y esa experiencia del pecado, pues nos hace ver lo irracionales que nos volvemos los seres humanos. ¿Sí? Y en tercer lugar, el pecado, pues es una ofensa contra el amor verdadero, que es el amor de Dios y el amor que Él siente por nosotros mismos. Y eso, te digo, lo podemos experimentar continuamente pues en nuestra propia realidad humana. Entonces, como puntualizando un poco esa definición de pecado, pues es ir en contra de la razón, de lo que es propiamente racional, ir en contra de la verdad misma, porque el pecado es una mentira, ir en contra del bien, porque el pecado pues también es un mal continuo que experimentamos los seres humanos y sobre todo ir en contra de ese bien supremo que es Dios, que es su amor, el amor tan grande que Él tiene, pues por toda la creación, pero de toda la creación a la criatura que más ama de toda la creación es al ser humano. ¿Y qué pasa, Padre, con el hombre cuando peca? O sea, ¿qué pasa cuando nosotros, como hijos de Dios, pecamos, caemos? ¿Qué pasa con nuestra alma y con esa relación con Dios? Bueno, hay dos datos que a nosotros nos sirven muchísimo. Bueno, primero el bíblico y es la revelación misma,
Y vemos en la Sagrada Escritura, por la historia de la salvación que nos narran las Sagradas Escrituras desde el libro del Génesis, vemos la catástrofe tan grande que hace el pecado que pues destruye la armonía entre el hombre y la mujer, crea desconfianza entre ellos, genera una desconfianza también del hombre para con Dios. Entonces siempre se está viviendo en un ambiente continuo de ambigüedad, de confusión, y viene pues la muerte. Vemos las consecuencias gravísimas del primer homicidio, el primer asesinato de Abel contra su hermano, perdón, de Caín contra su hermano Abel. Hay una realidad que a mí me encanta mucho meditarla, y es contemplar el primer capítulo del libro del Génesis. Siempre me encanta ver la creación allí, en ese primer capítulo, porque todo se ve en armonía. Sí, hay una unidad muy grande entre el hombre y la mujer, una relación siempre serena, pacífica, en el amor, en la igualdad, la justicia, sin reclamo, reproche. Y me encanta también mirar esa relación que tiene el hombre en ese primer capítulo antes del pecado, que tiene con la creación. El hombre tiene control sobre toda la creación, todo es armonioso, ¿sí? Las criaturas, demás criaturas de la creación le obedecen al hombre, están sometidas a él. Es decir, tú contemplas, cuando meditas, contemplas esa armonía, esa unidad, esa serenidad y esa paz tan grande en toda la creación. Y hay otro pasaje que es el final de la Biblia, en el libro del Apocalipsis, capítulo 21, cuando ya de manera escatológica la revelación bíblica nos cuenta de lo que será la nueva Jerusalén, ¿sí? Ya sin la realidad del pecado, sin la amenaza del pecado, entonces donde no habrá sufrimiento, no habrá fatiga, no habrá cansancio. Es una plenitud incluso mucho superior, mucho más superior que la que nos trae el primer capítulo del libro del Génesis. Entonces, a partir de esto, a mí me gusta mucho mirar el daño tan terrible que hace el pecado, ¿sí? Porque acaba con la unidad, acaba con la armonía, destruye la paz, genera violencia, viene la desconfianza, viene el conflicto, viene la muerte, viene todas las monstruosidades, el utilitarismo de la persona, si hablamos desde el campo afectivo y sexual, en la forma en que se relacionan, nos relacionamos, la mayoría de los hombres es un utilitarismo posesivo, egoísta, que no estaba al inicio de la creación y que tampoco estará al final del restablecimiento del reino, cuando Cristo ya lo restablezca todo. Entonces, esa primer fuente, que es la historia sagrada, para ver esos efectos dañinos del pecado, todo lo que genera. Y otra fuente que a mí me gusta mucho meditar, reflexionar, pues es la fuente antropológica, es decir, la confusión misma que vive el ser humano, esa angustia, a veces esas turbaciones, ese miedo, ese constante temor a la muerte, al sufrimiento, a la desilusión, ¿sí? A la traición. Todos esos son efectos del pecado y que están en la realidad de toda persona humana. Y si seguimos enumerando una cantidad de cosas, enfermedades, por hablar hoy, por ejemplo, de un síntoma muy fuerte y que bueno, yo como sacerdote lo palpo en la atención de tantas personas, y es el tema de la depresión, ¿sí? de todos estos efectos que van apareciendo, enfermedades psíquicas de la persona y espirituales, casi sin control y sin la eficacia de los cuidados paliativos que brinda la ciencia. Pero todos esos son efectos del pecado. Y digo, es un daño tan terrible porque aunque la ciencia intenta y hace unos esfuerzos laudables, pues no logra suprimir estas cosas. Y vemos los suicidios y tantas cosas que se ven. Todo esto son efectos del pecado y es una demostración, una prueba antropológica que nosotros pues la estamos viviendo porque a veces, porque lo vivimos también y la palpamos constantemente en las demás personas. Entonces, el daño del pecado es muy terrible en la persona y también en la creación. Exacto. Digamos que el primer pecado o el pecado que cometieron nuestros padres, nuestros primeros padres, Adán y Eva, implicó y pues, trajo para toda la humanidad todas esas cosas que usted menciona, pero nosotros con el bautismo, padre, y es algo que quisiera que nos explicara un poco, pues quedamos lavados de ese pecado original. Sin embargo, quedan
quedan manchas, ¿verdad? O sea, queda el resto de ese pecado original del hombre y entonces uno se pregunta, pero bueno, ¿cómo puedo yo contrarrestar eso que vengo cargando, que no fue mi culpa, pero que pues se dio por ese pecado original? ¿Cómo se explica eso y se aterriza como en nuestra cotidianidad? Bueno, hay que decir algo y es que eh, el pecado es una desobediencia a Dios. ¿Sí? Digamos que lo que hace el ángel caído, que es el primero que peca ante Dios, es comenzar a sembrar esa cizaña de desconfianza en el corazón del hombre frente a Dios. Y cuando logra sembrar esa cizaña de la desconfianza frente a Dios, a través de argumentos cizañosos, que es lo que él sabe hacer a través de la tentación, cuando logra sembrar esto en el corazón del hombre, pues lo lleva a la desobediencia. Digamos que al hombre Dios ya le había explicado todo con plastilina y le había dicho, mira, te pongo aquí, te pongo en esta realidad, en el paraíso, haz esto, hay 9 árboles de los que puedes comer, muchos árboles, pongo un número por simplificar, por ejemplificar, pero hay muchos árboles de los que puedes comer, coge de todos los que quieras. Hay uno que no puedes tocar, ¿sí? Y no toques de ese. Véngate, la tentación que te venga, nunca vayas, porque pues vas a morir, ¿sí? Dios se lo advirtió. El relato bíblico, que es un don que tienen los angiógrafos se llama inspiración sagrada, logran sintetizarnos de manera rápida una realidad mucho más grande, pero lo que nos quiere decir el autor sagrado es que Dios le explicó con plastilina al hombre, le advirtió, ¿sí? Para que no cayera y comiera ese fruto. Y el hombre se deja engañar por el demonio y termina cayendo. Y entonces vienen todas estas consecuencias terribles que vemos, las sentencias que hay, no porque Dios sea malo, le guste castigar o quiera condenar, sino porque es la responsabilidad del hombre quien, conociendo y siendo advertido y sabiendo el daño que eso iba a causar, pero no desconfiando de Dios, termina ejecutando lo que Dios le había advertido que no hiciera y comienza a experimentar los efectos terribles, desgraciados del pecado en su propia vida. Pero hay una cosa muy linda y es que Dios no deja al hombre tirado, ¿sí? Aunque es su responsabilidad y tuvo la culpa, le hace una promesa. Y entonces dice, pondré enemistad entre la serpiente que ha engañado al hombre y entre la mujer, ¿sí? Y promete también un triunfo. Dice, aunque te esté acechando constantemente, te vayas a echar constantemente, tu descendencia siempre le pisará su cabeza con su calcañar. Es el triunfo. Y desde ahí comenzamos a ver, digamos que una luz de esperanza donde Dios le dice al hombre, aunque esto fue terrible y dañino, yo tengo una solución muy grande para eso. ¿Sí? Yo la tengo. Simplemente, ¿qué quiere? ¿Qué necesita Dios? El arrepentimiento, ¿sí? La toma de conciencia en el corazón del hombre y entonces cuando hay esa toma de conciencia, cuando hay ese arrepentimiento, pues vendrá la solución que en el Nuevo Testamento lo vamos a ver de una manera más plástica y sencilla en las parábolas de la misericordia y sobre todo la del hijo pródigo, que es bellísima para saber cómo llega la salvación y la solución para este niño, este muchachito que se ha perdido, ¿sí? A través de la restauración que hace el Padre. Pues esa restauración es la gracia bautismal, ¿sí? Que ya desde las primeras páginas de la Sagrada Escritura, pues Dios quiso ofrecer esa luz de esperanza que se llama misericordia. Dios utilizó misericordia para advertir al hombre, para que no se dejara engañar, pero después de que el hombre, a eso se llama la misericordia preventiva, ¿sí? Son esas constantes advertencias que Dios nos hace y hace al hombre para que no se deje engañar, pero una vez caído el hombre, pues Dios busca soluciones porque Él es Dios, es perfecto, y entonces ofrece la victoria y el bautismo se presenta como esa realidad. Y nosotros podemos hablar del bautismo solamente a partir de la realidad de la plenitud de la revelación que es Cristo. Dios se manifiesta total, plenamente, se vacía totalmente, entregando todo lo que tiene de sí, todo.
en su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que se encarna y entonces asume esta naturaleza humana corrompida, dañada por el pecado, afectada, desorientada, así la asume como está, ¿sí? Como decimos los paisas, no sé si en otros lugares se utilizan este dicho, pero se metió en nuestros propios zapatos, ¿sí? Se metió en nuestros propios zapatos y él comienza a experimentar sin cometer pecado, sin cometerlo, comienza a experimentar en esa humanidad que él asume los efectos terribles del pecado, desde el momento mismo de la encarnación, ¿sí? Hasta el momento culmen, que es la crucifixión y muerte, y viene la realidad, el complemento del acontecimiento pascual con la resurrección, y el bautismo es esa realidad espiritual. Nosotros quedamos sumergidos en la pasión, en la muerte y también en la resurrección del Señor. Entonces, al recibir la gracia bautismal, se nos borra el pecado original que lo contraímos, ¿sí? Porque no fue cometido. Simplemente por pertenecer a la especie humana, ¿sí? Y estar en ese hilo conductor de la especie humana, por estar conectados con la especie humana, de una manera misteriosa se nos transmite el pecado original y el bautismo se presenta como esa solución total, porque es una solución total y plena para el tema del pecado original y sus consecuencias. Entonces, nosotros somos rescatados el pecado es el que nos conecta con el demonio. San Bernardo dice que todo el que peca es hijo del diablo, tiene como padre al diablo. Así como todo el que se aparta del pecado comienza a vivir como hijo de Dios. Y por eso el bautismo nos saca de esa realidad, de esa esclavitud de pertenecer a un padre, que es terrible, que es el amo del pecado, dice el demonio, que esclaviza, explota. Y el bautismo nos arranca de esa realidad para ser hijos de Dios. Y entonces ya comenzamos a ser hijos de Dios y somos arrancados totalmente de esa realidad del pecado. Dios esto lo venía preparando desde el Antiguo Testamento, de la historia de salvación, con Abraham, antes de Abraham, con Noé, ¿sí? Cuando Sodoma y Gomorra, la realidad de Sodoma y Gomorra que le toca a Abraham, sácalo de allí, le cuenta a Abraham lo que tiene que hacer, y es el rescate del bautismo. Cada vez que vemos a Dios interveniendo para rescatar a quienes lo escuchan, está haciendo una liberación, un rescate, y esas son prefiguraciones del bautismo. Y ya en el Nuevo Testamento, pues porque somos sumergidos en la pasión y muerte de nuestro Señor, y esa es la realidad del bautismo, entonces quedamos libres totalmente del pecado original y quedamos libres también de toda culpa, incluso de las consecuencias. Ahora, queda en nosotros algo que se llama la debilidad, ¿sí? Pero no como una imperfección, sino como una posibilidad de adquirir más perfección de la que logramos en el bautismo, no por nuestros méritos, ¿sí? Dios nos salva por los méritos de Cristo, pasión, muerte y resurrección, son méritos de Cristo. Él se los ganó por su fidelidad, por su obediencia total al Padre, nosotros no la tuvimos. Y en el bautismo, que es el sacramento instituido por Cristo, nosotros somos sumergidos en sus méritos y recibimos sus mismos méritos. Y entonces, a partir del bautismo nos queda una debilidad como lucha, batalla, una batalla. Pero ¿qué pasa? Que en esa batalla, si nosotros seguimos siendo fieles a las promesas del bautismo, al Señor, a su voz, a su palabra, a su voluntad, el nivel de perfección va creciendo en la persona, ¿sí? Así que esas No es que la tentaciones, debilidad o la así que podríamos ver como ese camino y esas tentaciones que se nos van presentando, también como esa invitación para ir perfeccionando nuestra alma y nuestra relación, o sea, para ganar ese mérito que necesitamos. más mérito, porque ya el mérito nos lo adquirió Cristo, Cristo es más grande, que es la liberación total del pecado, de la esclavitud, pero para ganar más méritos, lógicamente ya en la realidad de Cristo, porque somos hijos en el Hijo,
Entonces, ¿por qué? Porque Dios es perfectísimo, infinitamente perfectísimo. Mira, los santos en el cielo siguen creciendo en gloria y siguen creciendo en dicha, en plenitud, en amor, ¿sí? Porque Dios es infinito, Dios nunca se va a agotar, ¿sí? Entonces, siempre me gusta pensar cuando medito, eh, cada día que amanecer resulta siendo un día más bello. Digo, este día está más hermoso que el de ayer. En la realidad del cielo es así, los santos cada vez van experimentando más y más plenitud, ¿sí? Si hoy, supongamos y hacemos la analogía, en nuestro tiempo ya es eterno, pero si hoy experimentaron plenitud, mañana va a ser más y más y más y más, ¿sí? Entonces, la lucha que nos queda a nosotros de esa habilidad es para alcanzar más y más y más plenitud, en la medida en que vayamos siendo fieles, ¿sí? Supongamos que en una clase, cuando estudiaba en el seminario, en mis primeros años, tuve un profesor de latín que el primer día de clase, en la presentación del curso, dijo, bueno, empezando el curso ya todos tienen 10, era la máxima nota, ¿sí? Ya, les doy y nos puso ahí en la ficha 10 para todos. Ganado. Todos, ya nos dio ganado el curso, empezando. Y al final nos dijo, la tarea de cada uno es conservar ese 10. Wow. Entonces, en cada clase nos hacía exámenes y pues no era tan fácil mantenerse en el 10, ¿sí? Entonces, esa batalla, esa lucha que queda después del bautismo, recibimos 10. Consérvelo, incrementelo. Por Entonces, eso muchos santos dicen que en la vida espiritual, si uno no avanza, retrocede. O sea, uno tiene que estar en esa lucha constantemente. no puede pararse, No, claro, no puede pararse y retroceder. exacto, qué Pablo increíble. VI lo decía, San Pablo VI lo repetía mucho. Mire, padre, pero Pararse es retroceder. y hay distintos tipos de pecado y eso lo sabemos. Explíquenos un poco eso, pero se nos confunden. Están los pecados veniales y los pecados capitales. ¿Qué son y cómo los distinguimos? Bueno, una pequeña precisión, pecados mortales y los pecados veniales. Exacto, Son exacto. las dos clases de pecado. El pecado mortal es el pecado que nos aparta inmediatamente de Dios, ipso facto. En el acto, en el mismo momento en que lo cometemos, en ese mismo momento terminamos apartados del amor de Dios, terminamos apartados de la verdad, terminamos apartados de una justa y objetiva razón, ¿sí? Guía racional. Entonces, ¿por qué? ¿Cómo se llega al pecado mortal? Se llega después de una plena advertencia, habiendo sido advertidos. Por eso el pecado de nuestros primeros padres fue tan grave, porque ellos habían sido advertidos por Dios. Ellos ya tenían conocimiento de que ese árbol no se podía comer, ¿sí? Ujú. Habían sido advertidos también de las consecuencias que traía comer ese árbol. Entonces, tenían plena advertencia, pleno conocimiento. Ellos sabían, por el nivel de conocimiento y de justicia que había en ellos, que comer de ese árbol, ellos lo sabían, que eso traía consecuencias gravísimas, ¿sí? Y la materia grave que es ir a ejecutan ese pecado, y eso es lo que compone, la tradición de la iglesia, lo que compone el pecado mortal, Ok. ¿sí? Entonces, tienen que darse esas tres cosas, plena advertencia, pleno conocimiento y materia grave, ¿sí? Que es contra los 10 mandamientos. Para nosotros, pues es toda la Sagrada Escritura, pero toda la Sagrada Escritura la podemos resumir en los 10 O mandamientos. sea, cuando nosotros sabiendo que estamos infringiendo uno de esos mandamientos a conciencia, advertidos, y lo seguimos haciendo, estamos cayendo en un pecado mortal. Un pecado mortal, claro. Ujú. Supongamos, hoy uno de los pecados pues más cometidos es el pecado de la impureza, así contra Ujú. el sexto mandamiento. Todos los temas de la lujuria dentro de este pecado. Entonces, ¿qué nos dice el sexto mandamiento? Es una advertencia en positivo. Nos está diciendo, cuida la pureza, que es un don muy precioso, es muy bello. Mantener la limpieza del corazón es una oportunidad muy grande para ver a Dios. Y ver a Dios es contemplar la belleza y fascinarse
con la belleza, extasiarse incluso con ella, tener la satisfacción, el placer de contemplar esa belleza infinita, que es el deseo más profundo del corazón. Y nos dice en positivo el sexto mandamiento: cuida la pureza, protégela. Entonces viene en la advertencia: no cometas adulterio, no forniques, no cometas actos impuros, no veas pornografía, no masturbación, no cosas indebidas dentro del orden natural, ¿sí? Y verdadero de la sexualidad. Tú puedes hacer uso de la sexualidad, pero según Dios, ¿sí? Porque es un don. La sexualidad es un don. Entonces viene la advertencia, y estando advertido de que hay cosas que no puedo hacer, ¿sí? Como la masturbación, la pornografía, el desear algo que no puedo desear, ¿sí? El adulterio, la fornicación, bueno, todas estas cosas que van afectando la pureza. Y luego vienen otras cosas más que se van añadiendo en la falta de pudor, de modestia, todas estas cosas que me las advierte el sexto mandamiento. Entonces yo ya estoy advertido. Primero, porque hay una norma externa que me dice, cuidado, esto no lo puedes hacer. Y segundo, porque hay una evidencia natural en el interior que todos lo sabemos, ¿sí? A no ser de que sea una persona con incapacidades racionales, que médicamente esté diagnosticada así y esté demostrado, pero el resto, todos lo sabemos por la ley natural de nuestra conciencia, que hay actos que no, a los que no podemos acceder. Entonces, cuando ya estoy advertido y teniendo conocimiento, la evidencia interior y exterior de esto, no me importa hoy, lo hago porque me está dominando el instinto, porque quiero hacerlo, porque a pesar de... y lo ejecuto, pues lógicamente es un pecado grave. ¿Sí? ¿Y qué implicaciones, Inmediatamente padre, me tiene priva de la el comunión. pecado mortal en el ser humano? O sea, ¿qué hace en nuestra relación que tenemos con Dios y qué implicaciones tiene en nuestra humanidad y en nuestra alma? Bueno, claro, el primero es el daño a nosotros mismos, porque inmediatamente sentimos la tristeza, sentimos la amargura, sentimos la insatisfacción. Eso lo sabe todo ser humano por lo que experimenta interiormente. ¿Sí? Viene, y la persona que ha cometido pecado mortal lo sabe que no está bien, ¿sí? Es diferente a una persona que tiene algún defecto escrupuloso después de un proceso de conversión, que le queda la confusión si pecó o no pecó, ¿sí? Pero el que cometió un pecado mortal lo sabe claramente, ¿sí? Lo sabe. Yo he tenido experiencias muy bonitas en el sacramento de la reconciliación, porque hay personas que vienen sin cada de evangelización y saben que eso estuvo mal, ¿sí? Entonces es la vida, ¿sí? Porque eso trae muerte, trae angustia, trae oscuridad, trae tiniebla, trae desórdenes a la propia vida, porque se sueltan una cantidad de desórdenes, y exteriormente también en la relación con los otros. Mayor conflicto con las personas, más incomprensión, más intolerancia, mayor violencia física, moral, psíquica, incluso hasta espiritual en el campo religioso con el tema del fundamentalismo, y también espiritual frente a las acechanzas del demonio, esa realidad espiritual oculta. Entonces trae unos daños muy grandes que cada persona lo experimenta, lo vive en su interior, porque es un desorden interno donde no hay paz, donde no hay armonía, donde no hay unidad, donde no hay amor, ¿sí? Donde solo hay destrucción internamente, y eso se va reflejando externamente también. Increíble, padre. Y entonces, ¿cómo hace uno si uno pecó, en este caso, con un pecado mortal? ¿Qué debe hacer el ser humano? O sea, ¿cómo podemos recibir ese perdón de Dios? Bueno, lo primero es que nosotros, ahorita te lo mencionaba así rápidamente, como a pesar de la caída, Dios, que es un Padre hermoso, muy grande, ¿sí? Y que nos ama, porque nos ama, nadie nos ama a Él, ¿sí? Eso es indiscutible. No deja al hombre perdido, siempre le ofrece una solución. Y la solución más clara que Él nos presentó fue nuestro Señor Jesucristo. Cuando los apóstoles, después de Pentecostés, Pedro sale a predicar con esa valentía,
y ante un acontecimiento, el contexto era que habían venido judíos que habían estado en la diáspora, o sea, desplazados por todo el mundo, porque siempre han sido perseguidos los judíos, ¿sí? Y han sido perseguidos y han estado desplazados por diversos lugares del mundo. Entonces, vienen a una celebración anual que ellos tienen y es la fiesta de Pentecostés. Y allí se da la gracia del Espíritu Santo en el cenáculo, y los apóstoles que reciben esta gracia del amor de Dios son bautizados en el Espíritu allí por intercesión de la Virgen. Y Pedro sale a predicar esta buena nueva del amor. ¿Sí? Dice, no estamos borrachos, no estamos locos, porque todos estaban asustados, pues veían alegres, felices. Pero no, no, es que habían recibido la liberación total. ¿Sí? Y entonces sale a predicar esta buena nueva y a anunciar que esta buena nueva, pues no, esta alegría que ellos tienen, este gozo, no es fruto del licor, ¿sí? O de la borrachera, sino que se refiere a la promesa del Espíritu Santo que Cristo había hecho cuando había andado con ellos, había predicado y enseñado, y que ahora esa promesa se ha hecho realidad en el cenáculo y ellos la están experimentando, que es la gracia del bautismo, en realidad uno de los efectos del bautismo, y entonces la estamos experimentando porque nos sentimos libres y por eso nos ven así. Y entonces Pedro sale a predicar y dice, y Jesús fue el que nos trajo esta gracia del Espíritu Santo, por eso estamos así. Pero sus autoridades y ustedes mataron al Señor. Ustedes lo mataron, pero Dios lo resucitó. Dios lo levantó y ahora Él está con toda autoridad con el Padre y desde allí nos ha enviado este gozo, esta plenitud que Él experimenta de triunfo y nos la ha derramado sobre nosotros y sobre todo el que se arrepiente y se acoja a Él y a su nombre, porque en su nombre hay salvación. Y entonces la gente escucha esta predicación y lo señala, ¿sí? Les dice, y ustedes mataron al Señor, pero Él está vivo, está resucitado. Y ellos dicen, ¿y nosotros qué tenemos que hacer para recibir eso mismo? Y entonces San Pedro les dice, arrepiéntanse, conviértanse de sus pecados y háganse bautizar. Entonces, la primera vía para encontrar esta gracia es la conversión, ¿sí? Conversión, y es la primera vía de la misericordia y del amor de Dios. Nos da la oportunidad del cambio. Conviértete, cambia. No sigas haciendo lo que estás haciendo. No sigas pensando como has pensado. No sigas con la misma orientación que ibas. Cambia de ruta y vente por este camino. ¿Cuál camino? El de Cristo. Esa es la conversión. Asumir todo el camino de Cristo. Entonces, todo lo que Cristo nos enseñó con palabras y con hechos, comenzar esa ruta, que cada uno se convierta, se arrepiente. Y luego dice, y hágase bautizar en el nombre de Jesús. Entonces, son de esas dos cosas que van íntimamente unidas, la conversión, ¿sí? Y el bautismo. Hacemos bautizar para tener el sello. Entonces, ¿cómo salir de esa catástrofe del pecado? Primero la conversión. Y es una conversión de verdad, ¿sí? No externa, sino interna. Es una renuncia total, total y radical a lo que a mí me ha hecho daño, que es el pecado. Porque quiero empezar una vida nueva, y una vida nueva como me la ofrece Cristo. Entonces, ya la Sagrada Escritura nos ofrece ese acto de la misericordia de Dios. Cuando Juan Bautista empezó su ministerio de preparación para la venida del Mesías, pues Juan predicó, su predicación estaba basada en la conversión. De hecho, predicaba un bautismo de conversión diferente al bautismo sacramental. Entonces, predicaba un bautismo de conversión. De hecho, Cristo hace la fila con los pecadores allí para ir al Jordán. Y Juan hacía ese llamado del arrepentimiento, la conversión. Luego viene Cristo en su ministerio público. Las primeras palabras de su predicación fueron: el reino de los cielos está cerca. Es decir, la alegría, la plenitud, la felicidad que todos necesitan ya está cerca, está aquí y ahora. Pero tienen que convertirse para entrar en él. O se lo dice a Nicodemo también, sí. En verdad te digo que si no naces de nuevo, si no te conviertes, está diciendo, si no naces del agua y del Espíritu, no puedes ni ver
y entrar al reino de Dios. Esa alegría, esa felicidad, esa plenitud que nos promete el Señor. Entonces, esas dos cosas, la conversión y el bautismo, es la solución que nos da Dios para salir del pecado. La solución. Bueno, hablábamos de ese pecado mortal, ahora de los veniales. Esos pecados veniales, ¿cómo los identificamos? ¿Qué son? Bueno, el pecado venial no nos aparta totalmente del amor de Dios, ni nos priva, pero son faltas que algunas veces se hacen voluntarias y que no van tan directas, por lo menos no está esa claridad de la advertencia, del conocimiento y de la materia grave, ¿sí? Por la falta de claridad en el anuncio del Evangelio, ¿sí? Al fin de cuentas, pues es el Evangelio el que nos ilumina y nos muestra en qué hemos fallado o no hemos fallado. Entonces hay ciertas faltas ligeras que uno no las alcanza a reflexionar, que uno no las alcanza a pensar y que se van saliendo así de inmediato. Otras donde hay una confusión como que será que sí, será que no, pero termino ejecutándola en medio de esa confesión y digamos que a eso se llaman faltas veniales voluntarias, pero no privan de la comunión con Dios, son defectos. La iglesia siempre nos recomienda, sin obligar a ello, que hay que confesarlos, ¿sí? Porque hay que cortar y tomar conciencia de que esas faltas veniales que carecen de plena advertencia, de pleno conocimiento, y muchas veces carecen también de materia grave, o aunque algunas otras veces sin advertencia y conocimiento puede ejecutarse una materia grave, la iglesia nos pide, nos recomienda siempre confesarlos y tomar conciencia de que eso nos puede llevar a cosas más graves si lo seguimos repitiendo y no los frenamos a tiempo. Entonces, sí son faltas más ligeras, no tan Ok, advertidas y no tan conocidas. ok, ok. Ahora, hay una pregunta que muchos se hacen y lo veo en los que somos al principio tibios y no nos hemos adentrado en esa maravillosa fe que tenemos y en todos los regalos que nos da la Madre Iglesia, y es, ¿por qué tenemos que ir a confesarnos, Padre? ¿Por qué tenemos que sentarnos a hablar, y eso lo escucho de muchos jóvenes, con otro hombre que es igual de pecador que yo y tengo que decirle todos mis pecados? Entonces, ¿por qué es necesario ir a buscar un sacerdote y abrirle nuestro corazón y revelarle nuestras debilidades? Bueno, voy a hacerte una precisión, no por ti, ¿sí? Sino porque es una composición ya eh, muy viciosa, ¿sí? En el general, ¿sí? Y es con otro hombre igual de pecado a nosotros. Bueno, entonces, los pecados no son iguales en todas las personas, ¿sí? Puede que el sacerdote sea un hombre débil y tenga errores, y hasta puede que tenga incluso faltas más graves que otros. Entonces nunca son iguales o puede que no los tenga igual a todos. ¿Sí? Pero entonces, bueno, partamos de que es un hombre con fragilidad y con debilidad, y lo es así, ¿sí? Porque lo sabemos cuando el Señor escoge a sus primeros sacerdotes, de los que va a instituir como sacerdotes y va a ordenar sacerdotes, pues que todos eran frágiles. Y ahí está el ejemplo de que pues no todos tenían el mismo nivel de pecados. Ujú. El pecado de Judas no fue igual al de Pedro, ¿sí? O el pecado de Pedro no fue igual al de los otros que lo abandonaron por cobardía, ¿sí? Entonces, hombres frágiles, el Señor lo sabía y hasta se los advierte, ¿sí? Que lo van a dejar solo, lo van a hablar, peca, ¿sí? Y a ellos los ordena, sin mencionar, los ordena sacerdotes obispos. A uno es constituido como papa, pero un papa tipo apóstol, Ujú. ¿sí? Pero si nosotros nos ponemos a aplicar hoy rigurosamente el camino del derecho canónico, sobre todo en libros de esto de las penas y sanciones, lo que Pedro hace se configura en una auténtica apostasía, que es el pecado más grave que hay en la iglesia, ¿sí? Porque lo hizo 3 veces. Es con Tomás, ¿sí? Y ya estaba advertido, ¿sí? Y él le dijo, no, yo no te voy a negar, Señor, pero Ujú. me negarás, ¿sí? Él es nuestro Pero, consuelo. bueno, Pedro es después nuestro se consuelo. arrepiente, sí, el consuelo más grande es que cae en la cuenta, se arrepiente y no lo vuelve a hacer, no Sí, lo vuelve a sí. hacer. Es una enmienda perfecta, ¿sí? Es una enmienda perfecta porque no lo quiere volver a hacer.
Entonces, bueno, ¿por qué confesarnos? Porque el Señor así lo, en primer lugar, porque en su designio amoroso salvífico, Él vio que esa era la mejor manera, ¿sí? Él lo vio así. Era la mejor manera, instituyó hombres frágiles, débiles, que aunque cayeron, vemos que después Pedro se convierte y Pedro no vuelve a cometer la misma falta. Pedro comienza un camino de perfección y de santidad y fidelidad con errores, pero ya no al nivel anterior, que no vuelve a lo mismo. Su enmienda es perfecta, ¿sí? No apostata del Señor, aunque tiene errores y fragilidades. Y a esos hombres Dios los instituyó sacerdotes él mismo. Tenemos la demostración bíblica en el cenáculo. Los instituye sacerdotes y luego el Señor les da también, Él les da autoridad. Les dice, Cristo mismo les dice a ellos, a quienes les perdonen los pecados, les quedan perdonados. Y a quienes se lo retengan, se quedan retenidos. Y a partir de ahí nosotros creemos en el sacerdocio ministerial por sucesión, por la imposición de manos. La Iglesia elige hombres, bueno, que la Iglesia comprueba que son hombres escogidos también por el Señor de manera misteriosa y quedan constituidos ministros de Cristo para llevar esta gracia. Es la gracia de Cristo, no la gracia de nosotros. Exacto. No es la gracia de un ser humano, es la gracia de Cristo. Entonces fue la mejor manera que Él se inventó para hacer más accesible la gracia de su misericordia y de su perdón, para hacerla más extensiva, para poder llegar más fácilmente, con mayor eficacia, a cada hijo y a cada hija suya. ¿Sí? Entonces, en primer lugar es porque es una institución divina el sacramento de la penitencia. En segundo lugar, porque nosotros necesitamos el perdón del Señor. ¿Sí? Cristo lo dijo, a quienes ustedes les retengan, a quienes les perdonen. No nos dijo eso a todos, ¿sí? Arrodíllese y me pídame perdón, que con que tú me pidas perdón, ya con eso, no, le dijo a sus apóstoles, a ustedes, quienes les retengan, les quedan retenidos, a quienes ustedes se nos perdonen, les quedan perdonados porque es una institución divina. Nunca dijo arrodíllate, y si te arrodillas y me dices ya, no, no fue así, ¿sí? En el Antiguo Testamento no teníamos esa expresión sacramental, el sacramento del orden y el sacramento de la penitencia tan claro como Cristo mismo lo dijo. ¿Sí? Nosotros, por la orientación de la Iglesia y la tradición del magisterio, pues siempre le damos una interpretación literal en toda su justicia a la Sagrada Escritura y también espiritual. Son las dos cosas, que es la crisis del protestantismo. Es una interpretación literal y cojean en muchas cosas, porque se quedan cortos para explicar muchas cosas. Entonces, bueno, que también eso ha viciado esas corrientes teológicas, han logrado viciar mucha parte de la Iglesia, porque ese argumento que tú utilizabas tiene un tinte, aunque muchos no lo sepan y sean conscientes de eso. Eso funciona como el inconsciente colectivo de muchos católicos, incluso católicos, porque confesarme con otro hombre tiene su tinte protestante. Sí. Y aquello que Lutero fue envenenando y metiéndose para sembrar esa cizaña, esa ponzoña, esa desconfianza frente al sacramento de la penitencia. No, y se lo pregunto porque incluso lo escucho, yo le decía que entre jóvenes, pero también lo escucho en personas mayores que me llevan, que podrían haber sido mis padres, personas bastante mayores que comulgan incluso sin haberse confesado, sino una vez en su vida. Y el argumento que utilizan es que no, ellos no necesitan un intermediario para confesar sus pecados, que ellos se arrepienten y van y comulgan. Y a mí eso me genera un profundo dolor. Siento tanta, como es, la dureza del corazón del hombre y la arrogancia, porque aquí le hablo desde mi experiencia, en la medida en que yo he comprendido el hermoso regalo que Dios nos regala a través de la confesión. Cada vez quiero confesarme más, porque es como que el Señor permitiera que iluminara nuestra razón, nuestra inteligencia, y cada vez que nosotros caemos en un pecado venial, un pecado pequeño, Él como que nos va diciendo, mira, esto como que lo puedes identificar más fácil y más rápido, Padre. O sea, en la medida en que nosotros entramos en esa dinámica de confesarnos, estamos como más atentos a nuestras actitudes y a nuestros comportamientos y queremos pecar menos.
Mira, hoy hay una crisis dentro de toda la crisis de la iglesia, porque hay una crisis muy alta dentro de la iglesia, y pues no evidenciada por mí, sí, porque no soy yo el que la evidencio. Los papas la han evidenciado, el mismo Concilio Vaticano II. Un papa como el Papa Benedicto XVI, dentro de toda esa crisis hay una crisis muy grande del sacramento de la reconciliación, porque en primer lugar hay una ignorancia muy grande en el pueblo cristiano, en el pueblo católico, sobre todo nosotros, ¿sí? Y a de esa ignorancia se han aprovechado ciertas ideologías que se filtraron dentro de la teología espiritual, la teología pastoral dogmática, la teología moral, para que esa crisis del sacramento de la reconciliación se aumente más y efectivamente hay gente que ya no acude al sacramento de la reconciliación, no lo ve como necesario. Estamos hablando de personas católicas, mismos sacerdotes consagrados, ¿sí? Mm. Mismos obispos, ¿sí? Es una crisis muy alta hoy en la iglesia y esa ignorancia más la suma de esa alimentación de doctrinas raras, de ideologías, como decía el apóstol San Pedro, fábulas, mitos que se van filtrando, y lo que San Pablo advertía también a la comunidad de Éfeso y a las comunidades del Asia Menor, que se cuidaran de aquellos lobos disfrazados de ovejas, o Cristo mismo también en el Evangelio cuando hablaba de que había algunos que eran mercenarios, no eran verdaderos pastores, ¿sí? Que tenían otros intereses en la grey del Señor. Eso ha llevado a una crisis muy grande del sacramento de la reconciliación, digo, dentro de toda una crisis que hoy hay dentro de la iglesia. Y voy a esto, concluyo con esto lo que tú decías, ¿dónde está el dolor? Que es un rechazo a Cristo mismo, porque el sacramento de la reconciliación fue instituido por Cristo, así lo quiso Dios, y el Padre nos dijo de Cristo: Él es mi Hijo amado, en Él me complazco, ustedes hagan lo que Él les diga, Sí. lo que Él les diga. Entonces, esa es la voluntad del Padre. Y ese rechazo es un rechazo a Cristo. Aunque muchos digan que están acogiendo a Cristo, pero no lo están acogiendo. Acogen, San Pablo le advierte a los corintios, a los gálatas, creo que, bueno, a los corintios también, pero a los gálatas, y les habla con tristeza y con preocupación porque dice: ¿cuándo? ¿En qué momento, gálatas, ustedes se dejaron engañar y se dejaron meter otro evangelio? Porque les anunciaron otro Cristo diferente, otro Dios y otro Espíritu Santo. En la época apostólica ya las herejías estaban en pleno vigor y no es diferente para nosotros, ¿sí? Yo he estado en cursos donde incluso cursos donde me han puesto a leer libros de teología para esos cursos, en facultades de teología y mismas orientaciones formativas al sacerdocio, a la vida religiosa, donde argumentan que el sacramento de la reconciliación no es instituido por Cristo y que los sacramentos no son instituidos por Cristo, sino que son instituidos por la iglesia. Y no es la iglesia, es Cristo mismo, ¿sí? A quienes ustedes le dicen a los apóstoles, a quienes ustedes les perdonen los pecados, les quedan perdonados, y a quienes se los retengan, les quedan retenidos. Entonces, hay ignorancia. De esa ignorancia se aprovecha todo un ambiente herético, un espíritu herético que nunca ha muerto. Y ahí es cuando nosotros como Nunca ha muerto, y católicos sabemos tenemos que que, formarnos, ¿verdad? Tenemos que formarnos, tenemos que conocer nuestra fe, claro, también acudir a sacerdotes como usted, Padre, y en eso le pido a Dios que lo siga bendiciendo, que se mantengan fieles a la doctrina de Cristo, a la palabra del Señor y no busquen ajustarse ni adecuarse a las corrientes del mundo, porque son como modas que van despertando, se mueren y vuelven y resurgen. Ahora, ¿cómo hacemos, Padre, una buena confesión? ¿Cómo acercarnos a este sacramento sin ese temor, sin ese miedo, pero sobre todo adentrándonos en lo más profundo de nuestro ser y compartiendo eso con el sacerdote que representa en realidad la presencia de nuestro Señor Jesucristo? mira, yo he tenido en todo mi camino pastoral experiencias muy lindas, sobre todo con protestantes, ¿sí? Que se han acercado al sacramento de la confesión, y en diálogos o a veces experiencias en torno a la Eucaristía que ellos ven,
sino a la palabra de Dios se acercan. Me decía uno de ellos, pues, varios me dicen, pero me decía, padre, yo me di cuenta que necesito confesarme. Yo quiero, me dijo, ¿por qué no me confiesa de una vez? Y le dije, no te confieso de una vez porque te perderías una gracia excepcional. Esto es muy grande. Y cuando yo voy a recibir algo tan grande, no lo puedo recibir así de una. Debo prepararme. Entonces la iglesia, pues valiéndose de la tradición, nos propone todo un camino. En primer lugar, un buen examen de conciencia en oración, bajo la luz del Espíritu Santo y basado en la palabra de Dios. Yo temo mucho a una cantidad de exámenes de conciencia que circulan por ahí, porque uno no sabe qué tan fieles son, ¿sí? Exacto. Pero nosotros ya tenemos uno, yo te acabo de ver en la mano, me vi por ahí que tenías el catecismo. Acá lo tengo, tengo el Te quiero compendio felicitar por eso. y tengo El este. compendio, bueno, exacto, y te quiero felicitar por eso, porque en la tercera parte del catecismo nos sirve el compendio, nos sirve el catecismo, los dos, Ok. son un complemento los dos. Entonces, en la tercera parte vamos a encontrar los 10 mandamientos. Tal y como el magisterio infalible de la iglesia nos lo presenta. Aquí no es un teólogo o no es el magisterio particular e individual de un obispo, de un sacerdote o de un religioso, una religiosa, de un laico. Es el examen de conciencia que nos ofrece la iglesia, que es la que tiene la autoridad de vida para interpretarnos la palabra de Dios. Y ahí encuentras los 10 mandamientos uno por uno. Entonces la idea es que hagas ese examen de conciencia en oración. Ahí está, bajo, ahí está, perfecto. Ahí está, Está en la tercera parte, no sé qué numerales son. Si tú me ayudas para que indiquemos los numerales que nos presenta el compendio. Aquí le voy a mostrar. Empieza en el numeral. Es el número negrito que está aquí resaltado, ¿verdad? 434. Eso, 434 del compendio. Y en un costado nos aparecen unos numerales chiquiticos. Esos numerales pequeñitos son del catecismo grande. Exactamente. Por si necesitamos más claridad. Entonces, ese examen de conciencia es perfecto. Para hacer el primer paso, examen de conciencia. En segundo lugar, la contrición de corazón. ¿Sí? Y ojalá esa contrición sea perfecta desde el amor. Hay que mirar los mandamientos en positivo, no en negativo. Sirve mucho mirarlos en positivo, como veíamos el ejemplo de la pureza ahorita, ¿sí? Por la belleza de la pureza, la grandeza de la pureza. Cuando yo los miro en positivo, la contrición me va a llegar, va a ser perfecta, porque yo digo, Dios ya me había dado este don y yo lo perdí. Y me crea una nostalgia sana, no basada en el miedo de volver a adquirir esa pureza, ¿sí? Entonces yo quiero volverla a adquirir, quiero que se renueve en mí. Esto nos ayuda para una contrición perfecta y nos da hasta lágrimas de conmoción de ver todo lo que Dios me ha amado y me ha entregado y yo no lo he aprovechado, como el hijo pródigo, que amasando la miseria del pecado, se da cuenta de que lo que tenía en casa de su padre era muy bueno. No, dice, es donde mi padre, y ni siquiera le voy a exigir que me trate como hijo, que me trate como un siervo, porque en mi casa están los siervos, los esclavos, viven mejor que como yo estoy viviendo en esta miseria. Entonces, lo segundo, la contrición perfecta. Hay contrición que no es perfecta, pero también es aceptada porque es una vía para llegar a esta contrición perfecta. Que es, mucha gente a veces se convierte por miedo. Ojo, que no nos podemos quedar ahí. Hay que dar el paso a encontrar esa gracia del amor y la esperanza desde el amor. Y en tercer lugar, el propósito de enmienda. Bueno, la confesión de boca. En tercer lugar, confesión de boca. Hay que ir al sacerdote porque ya lo explicamos. Cristo lo quiso así. Y confesar mis pecados. Yo no voy a contar los pecados de la gente ni los de los otros, ni hacer un contexto de cómo llegué al pecado, sino de que estoy arrepentido y quiero alcanzar eso, y quiero alcanzar nuevamente la gracia. Confesión de boca y el propósito de enmienda. ¿Qué consta el propósito de enmienda? Tengo el firme propósito interior y la recta intención de no volver a caer. Incluso voy a confesarme con la rectitud, que Dios me va a dar una gracia tan grande que yo no la voy a perder, así me toque perder la vida. Como eran los santos, antes morir que pecar. Es tan grande, tan hermosa, tan gracia que he alcanzado, que en el propósito de enmienda,
yo prefiero perderlo todo antes que perder esta gracia. El Salmo 63 dice una cosa bellísima. Dice, tu gracia, Señor, vale más que la vida. Sí, y Y Dios por eso te alabarán mis labios. Sí. amén. Y Dios va sembrando eso en el corazón de sus hijos, Padre, porque es que yo lo he experimentado, es ese deseo profundo de llevar una vida lo más recta y santa posible, sí, sabiendo y reconociendo nuestra debilidad, pero en lugar de reconocer esa debilidad con miedo, con tristeza, es una debilidad que te impulsa más bien a aferrarte más a Dios, a buscar más sus enseñanzas, a aferrarte a los sacramentos y saber que no estás solo en esa lucha, es a reconocerte una hija, un hijo que necesita de ese Padre bondadoso y misericordioso. Claro, cuando yo miro la debilidad como una oportunidad, no como un castigo, sino Ujú. como una oportunidad de crecer más, pues yo la agradezco y la aprovecho, ¿sí? Porque es como un resortico donde me monto y me impulsa a adquirir gracias más grandes y se convierte en una escuela. Pero cuando yo miro la debilidad como pretexto para seguir pecando, me hundo, Exacto. ¿sí? Y hoy también pasa dentro de la crisis, pero no es eso, ¿sí? Yo utilizo la debilidad como San Pablo para decir, rogarle 3 veces al Señor, para suplicarle, para orar. Y cuando aproveché la debilidad para rogarle, suplicarle al Señor, el Señor se me manifestó y me dijo, te basta mi gracia. Mi mayor fuerza se manifiesta en tu debilidad. Entonces, San Pablo llega a decir, con gusto y con alegría presumo de mis debilidades. Cuando soy débil, esta debilidad me lleva a buscar más al Señor y lo obtengo y lo experimento y lo vivo y entonces soy fuerte. Entonces, aprovechamos la habilidad para eso. Y he escuchado mucho, y usted me corregirá, que el sacramento de la penitencia, pues de la confesión, es como un exorcismo, funciona como un exorcismo en el alma del ser humano. ¿Qué tan cierto es eso, padre? Pues es que es Cristo mismo quien está ahí presente. Y es la oportunidad que tiene Cristo para derrotar al demonio y pisarle su cabeza, ¿sí? Y cuando la persona llega bien arrepentida es la derrota para el diablo. Incluso hay personas que unas se dan cuenta, otras no. Pero hoy estamos viviendo un nivel de infestación muy alto, muy alto. ¿Sí? La gente no lo alcanza a calcular. ¿Sí? Y el control que está teniendo el demonio sobre la sociedad y las personas es muy alto. Y yo lo he vivido en el sacramento de la penitencia, lo percibo y cuando la persona llega arrepentida, recibe la solución y entonces muchas veces muchos, entre lágrimas y conmovidos, yo les pregunto cómo te sientes y dice, padre, siento una paz. Es como si me hubieran quitado un peso, yo no sé, pues recibiste liberación, no te diste cuenta, ¿sí? Te quitaron el peso más atroz que es el peso del diablo, de tener al diablo como padre, ¿sí? Ahora estás liberado, ¿sí? Por eso, cuando llega el hijo pródigo, pues el padre manda que le quiten todo, ¿sí? Le pongan trajes nuevos, vestido nuevo, a que hagan fiestas, ¿sí? Es un pasaje bellísimo, además que está inspirado también en el Antiguo Testamento, en otro pasaje del libro de Zacarías, creo que es con el sacerdote, bueno, no recuerdo el nombre ahorita, pero también quítele, dice el ángel, todos esos vestidos y pónganle unos nuevos. Qué lindo, padre. ¿Y cada cuánto nos deberíamos confesar? Bueno, la iglesia, uno de los mandamientos de la Santa Madre Iglesia es mínimo, no máximo, mínimo, mínimo, una vez al año. Mínimo. Entonces, durante el año, mínimo, sí. Quiere decir que nos podemos confesar cada que lo necesitemos, sí. Mínimo una vez al año. O sea que dentro de ese año podemos confesarnos las veces que lo necesitemos. Sí. Muy bien. Pues acudamos a nuestra próxima confesión si no lo han hecho después de habernos leído lo que el Padre nos propone hoy. En el compendio del Catecismo comienza en el numeral 434, donde analizamos cada uno de los mandamientos, o en el Catecismo Grande, los que tengan el Catecismo Grande comienza en el 2052, por lo que veo en este numeral. Y lo importante es hacerlo a conciencia, hacerlo de verdad, como dice el Padre, conociendo nuestra fe, la invitación que Dios nos hace, porque como lo decía usted perfectamente, Padre, pecar es alejarnos del amor de Dios, perder su gracia y perder toda esa relación tan cercana que Él siempre nos quiere ofrecer, es vivir fuera de ese orden divino que Él nos ha regalado
y es esa invitación a volver a ese camino que nos llena de paz y de misericordia. Bueno, sí, y ese es esa es la realidad de todo esto, y sobre todo se comprende desde el amor del Señor. Es un Padre muy paciente. El Papa Benedicto XVI decía que la paciencia de Dios nos impacienta, ¿sí? Y Él nos sigue esperando, ¿sí? Solo Él puede hacer eso. Y lo hace porque tiene un amor incalculable que nosotros no alcanzamos a ver. Y lo hace porque quiere nuestra conversión y quiere nuestra conversión y a veces nos regaña y nos habla fuerte y hasta nos amenaza, pero es porque tiene un propósito, que lleguemos a su casa, que vivamos en su mansión, que vivamos en la alegría de su plenitud, de su amor, que es lo Sí. que Él más desea como buen Padre de todos nosotros. Entonces, pues hay que aprovechar, ¿sí? Yo siempre digo que Dios se mantiene de ganga todos los días y a pesar de que hayamos cometido los pecados que hayamos cometido, hoy nos sigue abriendo los brazos para que volvamos a Él y disfrutemos de la alegría de estar en su casa, que siempre se mantiene en fiesta. Así es. Muchas gracias, Padre. Dios lo bendiga. Bueno, a ti, Natacha, muchísimas gracias. A usted, Padre.